El millonario interviene brutalmente tras la agresión del padrastro y revela un secreto oculto. La noche cayó pesada sobre el barrio olvidado donde Daniela luchaba por respirar. En el antiguo apartamento, las paredes parecían apretar, como si guardaran cada grito que jamás se escuchó. Esa mirada suya, siempre esquiva, escondía cicatrices que ni siquiera su rostro quería contar. Y justo cuando el silencio se rompía con un golpe seco y un grito ahogado, algo impensado ocurrió. El padrastro de Daniela, un tipo con un carácter de tormenta y un pasado que olía a peligro, había perdido el control otra vez. Las manos temblorosas de Daniela intentaron protegerse, pero el hombre descargó su furia con una violencia cruel, un rugido oscuro que convirtió la habitación en un campo de batalla. El aire se volvió denso, pesado, casi imposible de respirar. Los golpes retumbaban en sus oídos, y cada latido en su pecho parecía un tambor de guerra. Entonces todo cambió. De la nada, irrumpió Maximiliano. No era cualquier hombre, su presencia era casi violenta por sí misma. Alto, con una mirada fija y una voz que no admitía réplica, apareció en la puerta como un dios bajado del Olimpo. Su traje caro y su porte imponente contrastaban con el barrio desgastado, creando una escena sacada de otro mundo. Detuvo la agresión con un solo gesto, una autoridad tan fría y firme que el padrastro retrocedió, atrapado y humillado. Pero lo más impactante fue lo que Max dijo después, palabras que temblaron en el aire y sacudieron a Daniela hasta lo más profundo. Una conexión inesperada entre ellos, un secreto guardado bajo llave, que hacía tambalear todo lo que ella pensaba saber sobre su familia. Un lazo oculto, más fuerte que el miedo, que prometía abrir heridas y cerrar caminos al mismo tiempo. Los ojos de Daniela brillaron con una mezcla de confusión y miedo. ¿Quién era realmente Maximiliano? ¿Por qué su voz hacía que su pecho latiera tan rápido? Y al mismo tiempo le provocaba una extraña calma. A su alrededor, el ruido de la calle se colaba entre los tacones y susurros. Un murmullo constante que parecía ocultar mucho más de lo que mostraba el día. Mientras ambos se miraban en silencio tenso, un rayo estremeció la ventana y la tormenta afuera hizo vibrar todo el edificio. Esa noche oscura guardaba secretos más densos que las sombras. Max contaba con años de mentiras sepultadas, y ahora estaba frente a la decisión más difícil: proteger a Daniela sin destapar un huracán que podría destruirlos a todos. Ella temblaba, con el cuerpo tenso y los demonios rondando, sin saber si su salvador era un ángel o una amenaza disfrazada. Y entonces, cuando parecía que el peligro se había frenado, un susurro del pasado comenzó a filtrarse entre los truenos, palabras apenas dichas, miradas rotas, una verdad que se negaba a quedarse enterrada. La pregunta quedó flotando en el aire espeso y enredado. ¿Qué secreto esconde Maximiliano que podría cambiar para siempre la historia de Daniela y su familia? Los relojes parecían haberse detenido, el miedo estaba en cada rincón y la lluvia golpeaba sin clemencia el mundo afuera. Lo único cierto era que esas sombras todavía no habían dicho su última palabra, y que el final, ni de cerca, estaba cerca. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El rayo que estremeció la ventana pareció abrir una grieta en el tiempo. Daniela apenas respiraba pegada a la pared, mientras Maximiliano mantenía la mirada fija en el padrastro, que retrocedía, temblando y derrotado. Por un instante, el silencio fue total, como si el mundo se hubiera detenido solo para escuchar ese suspense brutal que colgaba en el aire. Entonces, sin ningún aviso, Maximiliano bajó la mano, pero en lugar de hablar o alejarse, sus ojos se clavaron en Daniela. Con una intensidad que la hizo retroceder.
Fue en ese momento cuando un movimiento sutil, pero mortal, cambió todo. La puerta del apartamento se abrió de golpe, y como salido de la oscuridad misma, apareció alguien que nadie esperaba. Llevaba un abrigo negro empapado por la lluvia, la cara semicubierta con una capucha, pero cuando habló, su voz atravesó la habitación como un látigo helado. «Maximiliano, ¿qué crees que haces aquí?», el nombre dijo Daniela con un hilo de voz. Su corazón se detuvo un segundo. El recién llegado soltó la capucha y reveló un rostro que parecía devastar sus cimientos. Era una mujer. No una cualquiera, sino la madre real de Daniela. Años ausente, desaparecida de golpe, como si el viento se la hubiera llevado. Pero ahí estaba delante de todos, con ojos llenos de fuego y una verdad que corría peligro de explotar. Maximiliano se giró sin perder la calma, pero algo en su expresión cambió. Ya no era el hombre fuerte e inquebrantable, sino alguien atrapado en una red que se le escurría entre las manos. «Mamá», susurró Daniela. El nudo en la garganta le trepaba a la cabeza. La mujer acercó un paso y su mirada atravesó a ambos, como si estuviera juzgando a un juez invisible. «La verdad, Max, es que nunca quise volver, pero tuve que hacerlo, por ella, porque ahora está en peor peligro del que alguien se imagina». El padrastro se sacudió con la furia, apagada pero la vergüenza a flor de piel. Daniela vio el brillo en los ojos de Maximiliano, una mezcla de rabia, culpa y lo que nunca se habría esperado, miedo. «¿De qué hablas?», preguntó, pero la mujer no respondió. En cambio, se volvió hacia Daniela, y con una voz que temblaba, pero con una fuerza terrible, dijo: «Tu padrastro no es el verdadero problema aquí. Él es solo la pieza más pequeña de un juego oscuro que lleva años corrompiendo todo. Y tú eres la llave». Las palabras golpearon la habitación como un disparo. Daniela sintió que sus piernas cedían, la vista se nubló. Maximiliano dio un paso adelante, dispuesto a protegerla, pero la mujer levantó la mano y lo detuvo sin esfuerzo. «Max, hay algo que nunca te dije, algo que tú y Daniela deben saber ahora, aunque duela. Pero primero», miró directamente al padrastro, «tú vas a tener que decidir si eres parte del problema o la solución, porque esta historia no termina con golpes en esta habitación». Un sonido seco, como de un disparo. Daniela se giró justo a tiempo para ver cómo la mujer sacaba un sobre plástico del abrigo y lo arrojaba sobre la mesa. Todos quedaron mudos. Sin embargo, lo que contenía ese sobre era capaz de borrar años de mentiras con un solo vistazo. Fotos, documentos, pruebas que señalaban no solo la identidad oculta de la mujer, sino la verdad sobre Maximiliano y sobre mucha más gente poderosa que los protegía desde las sombras. De pronto, todo explotó en su cabeza. ¿Maximiliano no era solo un salvador? ¿Y si él era parte de ese secreto oscuro que prometía destruirlo todo? ¿Y si en vez de ser un ángel, era el guardián de un infierno que Daniela ni siquiera había imaginado? El viento afuera golpeaba con rabia, y en el silencio que siguió, nadie movió un solo músculo. Daniela apenas podía contener las lágrimas, la rabia, el miedo. Se preguntó si alguien que amaba podía ser al mismo tiempo el peor enemigo. La tormenta afuera ya no parecía tan lejana. Era como un presagio blanco y letal, que anunciaba que la mentira más grande estaba a punto de salir a la luz. «¿Quién eres realmente, Max?», susurró con voz rota, mirando esos documentos en la mesa que cambiaban todo. Max no respondió. Simplemente cerró los ojos y con voz áspera dijo: «No todo lo que crees es cierto, y lo peor está por comenzar». El reloj volvió a correr, pero el tiempo de Daniela se había congelado. Ahora sabía que todo lo que pensaba era falso, y que esta noche en esa habitación oscura, el verdadero juego apenas estaba arrancando. El silencio aplastaba la habitación. Daniela apenas podía moverse, la garganta seca y ese peso insoportable en el pecho que parecía comprimirle cada pulmón. Las fotos, los documentos, el sobre tirado en la mesa como bomba lista para estallar. Max abrió los ojos despacio, exhaló un aire cortado que se convirtió en un susurro. «No todo es lo que parece». La madre de Daniela, con los ojos ardiendo, dio un paso adelante, pero antes de que pudiera hablar, un ruido seco retumbó. Un disparo. El padrastro cayó al suelo de golpe,
un charco oscuro expandiéndose bajo su cuerpo. El ruido chocó con la lluvia, brutal y repentino. Todos quedaron paralizados. El golpe fue tan fuerte que hasta las paredes parecieron vibrar. —¿Qué carajos fue eso? —gritó Maximiliano, dando un salto hacia la puerta. Daniela se quedó temblando, un frío helado se le metía por las venas. Miró la cara del hombre que yacía en el suelo. Esa violencia tan inesperada les había arrancado el caos para meterles algo peor, un miedo que no dejaba respirar. La mujer, la madre que debería ser un refugio, tenía ahora una expresión que Daniela no entendía, un brillo raro, casi salvaje. Esto no era para él, dijo con la voz rasgada. Tenía que pasar esta noche, tenía que pasar. Max frunció el ceño, la rabia se mezclaba con el terror. Fue hacia ella, agarrándola del brazo, como buscando respuestas que no llegaban. —¿Qué diablos estás diciendo? —susurró con furia. Daniela, la mujer se agachó y la miró a los ojos. —Escúchame bien. No solo tu padrastro ni yo estamos escondiendo cosas. Max, vos también. Y vos, dijo señalando a Daniela, sos más que una víctima. Sos la clave, la verdadera razón por la que esto está pasando. Daniela sintió como el nudo en el estómago le apretaba todavía más. Quiso gritar, correr, desaparecer, pero algo en la mirada de Max la frenó. Él tenía miedo, y ese miedo era contagioso. En ese momento, la ventisca afuera brutalizó las ventanas. Un fuerte golpe de viento cerró la puerta de golpe, haciendo que todos saltaran. Daniela notó que la mujer sacaba algo del bolsillo, algo metálico y pequeño. Una llave. Esta llave abre algo mucho más grande que cualquiera de nosotros, murmuró, su voz quebrada. Max avanzó rápido y la interceptó, sin soltarla. El rostro de él se tornó serio, casi sombrío. Si vas a contar algo, empecemos por el principio. ¿Qué es lo que están ocultando?, exigió. Pero ella no respondió. De repente, un sonido vibrante empezó a salir del bolsillo de la mujer, un teléfono que hacía sonar una alarma. La mujer levantó la vista, como si hubiera esperado esa señal. No hay tiempo, dijo, vienen por nosotros. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta principal saltó con un estruendo. Gritos y pasos firmes se colaron en el pasillo. Daniela quedó atrapada, entre Max y su madre. Un torbellino de sentimientos la atrapaba, desesperación, traición, un terror que le atravesaba el alma. Un hombre apareció en la entrada, cubierto con una chaqueta oscura y una sonrisa fría, que nada tenía de humana. Así que aquí están, dijo con voz gélida, justo a tiempo para terminar la función. Daniela sintió que todo se desmoronaba. Ese no era un enemigo cualquiera, era alguien que sabía demasiado, alguien que podía torcer sus vidas para siempre. Max apretó el puño decidido. Esta noche no termina aquí, pero ya nada volverá a ser igual. La mujer miró entonces a Daniela, con una mezcla de tristeza y urgencia. Prepárate para enfrentar lo que no sabías que existía. Porque el verdadero infierno apenas empieza. Y en medio del caos, Daniela sintió una lágrima caer, mientras la tormenta afuera rompía la oscuridad, anunciando que lo que seguiría era un juego sin vuelta atrás. ¿Quién iba a sobrevivir a esa noche? ¿Y qué precio estaban dispuestos a pagar por la verdad? La puerta se cerró de golpe detrás del hombre, y el reloj empezó a sonar un tic-tac que parecía un pulso acelerado en la oscuridad. Las respuestas, por ahora, estaban suspendidas en el aire, como una promesa peligrosa. La puerta se cerró de golpe y el silencio se tragó todo. Un tic-tac seco, como un latido acelerado, retumbaba en la cabeza de Daniela. El hombre de la chaqueta oscura se quedó quieto en la entrada, como si en sus ojos se prendiera un fuego helado. Maximiliano apretó los puños, su mandíbula tensa, ojos clavados en ese tipo que acababa de irrumpir con un aire capaz de borrar cualquier esperanza. Daniela sintió el pecho arder, un nudo sin fin que le apretaba la garganta. Quería gritar, correr, pero su cuerpo estaba petrificado. La tormenta afuera martillaba las ventanas con rabia. Cada golpe parecía contar segundos que se deshacían en humo. —¿Quién sos? —escupió Maximiliano, con la voz tan fría que casi cortaba el aire. El hombre sonrió,
de esa manera que hiela hasta el último rincón. «Soy el que va a cambiarlo todo», dijo acercándose un paso. «El que tiene en sus manos la verdad más peligrosa de esta historia». Un silencio brutal cayó sobre la habitación. Daniela quiso saber cómo era posible que alguien tuviera tanta calma en medio de ese infierno, mientras su padrastro yacía en el suelo y su madre ocultaba secretos que quemaban como brasas. De repente la mujer sacó la llave del bolsillo y la sostuvo en alto. Temblaba, pero su voz cortó de golpe el momento. «Esta llave abre la caja fuerte que está debajo de este edificio», musitó. «Allí está todo, toda la verdad, y la última carta de nuestra tragedia». Maximiliano dio un paso hacia adelante, pero el hombre de negro lo bloqueó con la mirada. «Si pensás meterte ahí, vas a encender una guerra que ni imaginás», rugió. Y entonces la habitación pareció explotar en un caos sordo. Pero justo cuando las cosas parecían a punto de estallar, una llamada estridente resonó en el teléfono de la mujer. Todos giraron la vista. Había un número desconocido. Ella lo sacó, temblando, y contestó con la voz puesta al límite. «¿Qué?», dijo, y sus ojos casi se salían de las órbitas. «No puede ser». Daniela se acercó, a pesar del miedo, más cerca a esas palabras que desgarraban el aire. «¿Qué pasa?», preguntó, la voz apenas un hilo. La madre miró a Maximiliano con desesperación. No estaban muertos. Las palabras cayeron como un hachazo. No estaban muertos. Daniela sintió que el mundo vaciaba sus entrañas. ¿Quién no estaba muerto? Entonces el hombre de la chaqueta negra sacó un sobre gris del bolsillo interno. Lo abrió con cuidado y sacó una foto crispada que lanzó sobre la mesa. Todos se quedaron mudos de asombro. Eran dos niños, idénticos, que jugaban, bajo el sol, sin una preocupación. Pero uno de ellos tenía la mirada vacía, extraña, como si algo oscuro lo cruzara por dentro. Max avanzó, casi sin poder respirar. «Son ellos», susurró, temblando como un niño desamparado. «Esos son los mellizos. Daniela, hay algo que ustedes no saben. Y está aquí, en esta foto». La mujer asintió. Había otro hermano. Una pieza rota que desapareció sin dejar rastro. El padrastro, todavía en el suelo, abrió un ojo con esfuerzo. Su voz, ronca y débil, les atravesó. «No, nunca debieron saberlo», susurró con un hilo de voz. Daniela retrocedió, la cabeza doliendo como si un puño invisible la apretara. La verdad que creía construir, con pedazos de mentiras, se había hecho trizas. Todo cambiaba de golpe. Pero justo cuando parecía que la noche no podía romperse más, la mujer dio un giro amenazador. «Y ese niño», dijo con los ojos húmedos, «es el verdadero dueño de este laberinto, el que mueve los hilos desde la sombra». Max cruzó una mirada cargada de odio y angustia con Daniela. Ella sintió un temblor en las manos que la empujaba al precipicio. «¿Quién es?», exigió antes de que todos los muros cayeran. Antes de que alguien pudiera contestar, un golpe seco retumbó desde dentro de la casa, como si la pared misma se partiera en dos. Las luces parpadearon, la tormenta rompió en un rugido salvaje. Y en ese instante, una voz estridente, urgente y aterradora salió desde las bocinas del teléfono de la mujer. «Alerta roja», gritó el altavoz con un eco metálico. «Amenaza biológica activa. Evacuación inmediata». Daniela sintió que el aire le faltaba. Un puñal le atravesó el pulmón. La verdad, la mentira, los secretos, todo se desvanecía ante ese nuevo terror que acababa de invadir la habitación. Max lanzó una mirada que mezclaba rabia y pánico. «Esto ya no es solo un juego de sombras y mentiras. Esto es algo mucho peor». La mujer apretó la llave con fuerza, la voz firme a pesar del caos. «Tenemos que salir. Ya». Antes de que pudieran moverse, las sirenas en la calle estallaron. Cuerpos desconocidos irrumpieron por la puerta, no con armas, sino con batas y máscaras. Gente que no venía a pelear, sino a limpiar algo invisible. Daniela se quedó paralizada, mirando cómo la realidad se desmoronaba de nuevo. En medio del desastre, la madre le susurró: «Lo que viene es el final de todo lo que conocíamos». Ella cerró los ojos un segundo, respiró profundo y el mundo cayó en un abismo gigante. ¿Sobrevivirían? ¿Sería cierto lo que ocultaban? La noche apenas estaba arrancando. Y lo peor, tenía nombre.
¿Podrían escapar del destino o ya estaban condenados a caer en ese infierno que ni siquiera entendían? Solo el tiempo lo diría. Y el reloj seguía, implacable, marcando un camino a oscuras. La puerta se cerró de golpe y el sonido sordo reverberó como un final seco, cortando el aliento que quedaba en la habitación. Daniela sintió el pulso acelerado, como un tambor frenético retumbando en sus venas. Las sirenas chirriaban afuera, mezcla de alerta y caos, y el mundo parecía disolverse en un remolino sin sentido. Maximiliano miraba fijo al hombre de la chaqueta negra, sus ojos duros, buscando cualquier señal de debilidad. La mujer sujetaba la llave temblando, el metal frío quemándole la palma. Daniela quería gritar, pero solo le salía un susurro ahogado, un nudo apretándole la garganta. Entonces, de repente, la luz explotó. Un estallido seco, cegador, y todo se sumió en una oscuridad absoluta, que no era solo falta de luz, sino de razón. El teléfono desapareció. El hombre de negro retrocedió. Pero lo peor vino después. Entre la sombra, un sonido extraño, mecánico, y un brillo extraño apareció. Daniela sintió que el corazón se le caía del pecho cuando la mujer se arrodilló, aterrada, y dejó caer la llave. Una grieta enorme se abrió en el suelo, como si el piso mismo se desgarrara para tragarlos. Y entonces el aire vibró, casi como si el edificio respirara y expirara un secreto terrible. Un grito agudo, quebrado, atravesó el silencio, y en el fondo de ese abismo abierto, algo se movió. No era humano, no era animal, era una sombra fluida, casi líquida, que tomó forma lentamente. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Maximiliano dio un paso atrás con horror. La sombra se transformó, no en monstruo ni demonio, sino en él mismo. Sí, era Maximiliano, al menos alguien idéntico. Mismo rostro, misma mirada, pero con ojos vacíos, sin alma. Destellos que quemaban pesadilla. Daniela quedó congelada. El Max que conocía estaba allí, en carne y hueso. Pero esa versión oscura, esa copia que había surgido del suelo, parecía una amenaza viva. ¿Qué diablos es esto?, balbuceó el hombre de la chaqueta negra. Mientras la mujer lloraba en silencio, Max clamó con la voz rota pero firme. Eso no soy yo. O tal vez soy todo lo que he intentado ocultar. La figura oscura sonrió con una mueca que dolía, una sonrisa rota, y levantó una mano, emblorosa. Entonces susurró una frase que heló la sangre de todos. Soy el verdadero Maximiliano, y he sido espía, manipulador y verdugo, el alma que secuestraron hace años para crear al hombre que ustedes creen conocer. Daniela sintió la opresión en el pecho. La verdad latía con fuerza. Todo el tiempo habían vivido una mentira doble, la de un hombre y su sombra. ¿Qué significa eso?, sollozó. ¿Quién eres entonces? ¿Y qué quieres de nosotros? El Max oscuro avanzó. Sus pasos eran pesados, una presencia que llenaba la habitación de hielo. He venido a reclamar lo que es mío, la verdad y el poder que me robaron. Esta noche no solo enfrentarán secretos, enfrentarán la esencia misma de su destino. La madre de Daniela se levantó con dificultad, secándose las lágrimas, temblorosa. Nadie sabe quién es realmente ese hombre, ni la máscara que lleva puesta. Pero tú, Daniela, tú llevas la sangre de ambos. Daniela se tambaleó. Las paredes parecían acercarse otra vez, y el peso del mundo le aplastaba el alma. No solo tenía un pasado roto, ni un padrastro corrupto, ni una madre que volvía con secretos. Tenía frente a ella a dos hombres, el que la había protegido y el que la había traicionado desde dentro. El silencio fue absoluto. Durante un segundo, la única certeza fue esa sombra idéntica, que se acercaba lentamente, con una calma que prometía tormenta. Y entonces, justo cuando parecía que todo se iba a derrumbar, la llave cayó al suelo y se partió en dos. El reloj comenzó a sonar otra vez, pero esta vez con un tic-tac diferente, irregular, como un corazón desbocado que no sabe ya dónde late. La noche jamás volvería a ser la misma. Daniela quiso gritar, pero solo pudo tragar su miedo. Porque cuando un hombre se multiplica y su verdad se fragmenta, ¿cómo confiar en alguien para salvarse? ¿Y qué lado de ese Max aterrador
estaba más cerca de la realidad. Solo un hilo invisible sostenía toda la historia, y estaba a punto de romperse. El brillo de la llave rota sobre el suelo era como un puñal clavado en el silencio. Daniela sintió que el pecho le ardía, un fuego que no se apagaba con ningún aire. Maximiliano apenas podía respirar, sus ojos oscuros fijos en la sombra que se movía con calma, igual que la amenaza más fría que había conocido. Los segundos se estiraban hasta doler, cada uno como una bofetada. La figura oscura, idéntica a Max, dio un paso lento, pesado, y su voz era un eco ácido. ¿Creías que eras dueño de tu historia? No, solo soy la parte que olvidaste, la verdad enterrada bajo 1000 mentiras. Daniela quiso gritar, pero la garganta era un nudo. Su corazón latía tan fuerte que dolía, un tambor sordo que anunciaba desastre. Max miró a ese doble y en sus ojos se mezclaban rabia, tristeza y algo que parecía rendición. Entonces pasó algo inesperado, tremendo. Un crujido rompió la habitación, y la pared detrás del hombre de chaqueta negra explotó de repente. Escombros, polvo, un ruido ensordecedor, y de ese boquete surgió una figura que nadie esperaba. El padrastro, que estaba tirado en el suelo, de pronto se levantó con un brillo en los ojos que helaba la sangre. «No, no pueden jugar con esto», gritó, tambaleando, pero firme. «Nadie sabe lo que desatan». Daniela sintió que el mundo daba vueltas. ¿Cómo podía estar de pie ese hombre? ¿No estaba muerto? ¿O alguien le había salvado la vida? El miedo le apretó la garganta con más fuerza. El padrastro los miró a todos con una mezcla de locura y desesperación. «Escuchen bien», exigió agarrando a Max por la camisa. «Son fantasmas ni dobles. El verdadero enemigo está dentro, y ustedes ni siquiera se han dado cuenta». El hombre de negro se acercó, implacable. «¿Ahora vendrás a decirnos algo útil?», dijo con voz cortante. «Porque lo único que veo es gente rota, a punto de derrumbarse». Max soltó un suspiro y se apartó, dejando que la tensión creciera como una ola impetuosa. Daniela tenía la boca seca, el cuerpo temblando. Sentía que caía en un abismo sin fondo. Pero justo cuando la oscuridad parecía tragarlos, la mujer, la madre de Daniela, dio un paso adelante. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían con una fuerza inesperada. «Hay algo que nadie sabe», dijo en un hilo. «Todo esto, esta doble existencia, el past, la llave, es solo la punta del iceberg». Daniela la miró, incrédula. «¿Qué quieres decir?». Un silencio profundo los envolvió, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Entonces la madre sacó del bolsillo un pequeño dispositivo, un pendrive cubierto de polvo y sangre. Lo sostuvo como si fuera un tesoro o una bomba. «Esto», murmuró, «tiene todo, lo que él es, lo que ella es, y también tú, Daniela». Max frunció el ceño. «Vamos a descubrirlo», dijo con voz baja, «pero tienen que estar preparados». Antes de que alguien pudiera reaccionar, la sombra oscura se acercó a la madre y con un movimiento rápido le arrebató el pendrive. Su sonrisa era una mueca cruel. «¿Creían que iba a ser tan fácil?», susurró. «No saben nada. Nada de lo que está pasando es lo que parece». En ese instante y sin aviso todo se volvió negro. La habitación entera quedó a oscuras, solo roto por el sonido metálico de un clic. Un flash iluminó la oscuridad. Daniela parpadeó y vio, en la pantalla que ahora apareció frente a ellos, imágenes, fotos y videos de su propia vida y la de Max. Y algo más. Una figura cubierta. Un niño pequeño que parecía mirarla directo al alma. «Él está aquí», dijo la voz grave de la sombra. «Siempre estuvo. Y pronto volverá». Daniela sintió que la sangre se le congelaba. El nudo en la garganta se hizo infinito. Su pecho dolía con cada respiración jadeada. El tiempo, el espacio, todo parecía jugarles una mala pasada. Y ahí, en la oscuridad rota solo por esa pantalla, la pregunta más brutal reverberó sin respuesta. ¿Quién era ese niño? ¿Y por qué su historia estaba a punto de destruirlo todo? El eco del silencio quedó flotando, esperando que alguien se atreviera a contestar. El silencio se hizo más espeso de repente, casi insoportable. Daniela apenas podía mover los labios. El vídeo seguía en la pantalla, mostrando esa figura pequeña, con ojos que cortaban el alma, clavados en ella. El chico de la imagen no era un desconocido. Pero, ¿cómo podía ser posible?
Max miró la foto, y algo en su cuerpo se tensó con una fuerza brutal. Su respiración se aceleró, la mandíbula le temblaba. «No, esto no puede ser», murmuró. Pero había miedo real, ese pánico que te roe por dentro y te deja sin aire. Daniela vio cómo sus manos se cerraban en puños, casi a punto de romperse la piel. De repente el teléfono de la mujer vibró otra vez con un mensaje. «Urgente, muévanse ya». Ella lo leyó rápido y miró a todos con ojos desencajados. «No es solo una amenaza cualquiera. Esto es algo mucho más grande y está dentro de la casa». Antes de que alguien entendiera, la puerta principal salió volando con un golpe brutal. Gritos terribles salieron del pasillo, y el olor a humo invadió la habitación. Daniela sintió que un miedo frío le congelaba la sangre. «¡Disparen rápido!», gritó una voz ronca, con desesperación. El hombre de la chaqueta negra apareció primero, apuntando un arma que nadie esperaba. Max tiró a Daniela al suelo justo cuando comenzaron los primeros tiros. Cristales explotaron. El estruendo retumbó en el edificio entero. En medio del caos, la madre de Daniela gritó con voz rota. «¡La llave!». Sin ella no hay salida. Pero la llave estaba rota, tirada en el suelo. Daniela sintió que todo se deshacía a su alrededor. Corrió hasta donde caía la pieza más grande, temblando, con la cabeza dando vueltas. La clave para todo, y ahora inútil. Un disparo impactó cerca, levantando polvo y escombros. Max la agarró del brazo y la arrastró hacia un rincón oscuro, donde la sombra parecía tragarlos a todos. Daniela quiso gritar, pero el nudo en la garganta era un muro sólido. Y justo ahí, cuando todo parecía perdido, la figura en la pantalla cobró un movimiento inesperado. El niño, el misterio enterrado, abrió la boca y habló. «Daniela», su voz pequeña, pero aterradora. «Ha llegado la hora». Susurro cortó la habitación, congeló la respiración de todos. «¿Cómo? ¿Cómo puede ser?», balbuceó Daniela, sintiendo que la tierra se rompía bajo sus pies. El hombre de negro frunció el ceño, sonrió amargamente y dijo: «Nunca les dije todo, porque esto no es solo un juego de sombras o una pelea de familia». Se acercó a Max con rapidez y le clavó la mirada. «Este niño es sangre de los dos, del Max verdadero y de la sombra. Pero más que eso, es la amenaza real que despertará el infierno». Max retrocedió temblando, mientras Daniela sentía que un torbellino arrancaba su corazón de raíz. Y entonces, el padrastro, que hasta ahora parecía derrotado, se levantó con un brillo despiadado en los ojos. «No son quien creen», susurró con voz rota. «Yo soy quien debería estar muerto, pero hay más de lo que saben. Y esa llave rota no es solo un símbolo. Es la garantía de que todo aquí está destinado a arder». Un ruido fuerte sacudió el edificio. Un olor químico empezó a filtrarse por las rendijas. La alarma de amenaza biológica sonó otra vez, más fuerte esta vez, mezclándose con los gritos y el caos. Daniela sintió que el aire le faltaba, que la oscuridad le mordía la piel. Con la voz quebrada y un hilo de esperanza, «¿Quién es ese niño?», preguntó, mirando de reojo a Max. Pero la respuesta nunca llegó, porque justo en ese instante la pantalla explotó en 1000 pedazos. Un fogonazo de luz cegadora envolvió la habitación, y cuando Daniela abrió los ojos de nuevo, se encontró sola. El apartamento, el hombre de negro, Max, su madre, el padrastro, todo había desaparecido. Solo quedaba ella, con el corazón desbocado, el cuerpo temblando, y la sensación de que la verdadera pesadilla apenas había comenzado. ¿Dónde estaban? ¿Quién la había dejado ahí? ¿Y qué había sido real? El reloj seguía sonando, implacable, pero las respuestas ya no estaban en ningún lado. Solo el misterio, solo el destino, y esa pregunta terrible que quemaba sin tregua. ¿Quién realmente mandaba en esa historia? Daniela apretó los dientes, sacudió la cabeza y se levantó. No era momento de rendirse, pero esta noche no era nada, nada en comparación con lo que venía. Daniela abrió los ojos en la oscuridad absoluta. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera salir corriendo. El eco de la explosión aún retumbaba en sus oídos, y el polvo flotaba pesado en el aire, haciendo que cada respiración fuera un puñal clavado en sus pulmones. Se incorporó con esfuerzo, temblando.
El silencio a su alrededor era casi más aterrador que el caos que acababa de vivir. Miró a su alrededor con rapidez. No había ni rastro de Max, ni de su madre, ni del hombre de la chaqueta negra. Ni siquiera del padrastro. Solo ella, sola, atrapada en ese apartamento que ahora parecía una trampa mortal. Un ruido sordo la hizo saltar. Venía de la pared derecha, justo donde el agujero que habían abierto con la explosión dejaba ver una especie de pasadizo. Daniela se acercó, el pulso desbocado, las manos sudando frío, y miró la grieta oscura. Un susurro, casi inaudible, surgió. «De ahí, Daniela». El nudo en la garganta le apretó aún más. ¿Quién la llamaba? Tragó saliva y dio un paso dentro del hueco. Entonces la luz volvió de golpe y la puerta del apartamento se cerró con un portazo. Daniela cayó al suelo de rodillas. Pero antes de que pudiera levantarse, una figura apareció frente a ella. Era ella, pero no. Una versión de sí misma, más joven, desgarrada, con los ojos llenos de lágrimas y miedo. Dijo esa voz, temblorosa pero firme, como un eco distante de su propia alma herida. Daniela sintió que se desmoronaba, y al mismo tiempo algo profundo despertaba dentro suyo. La fuerza para no caer, para luchar. Pero justo cuando intentaba entender qué diablos estaba pasando, la figura cambió. La joven Daniela alzó la mano y en un movimiento rápido le mostró un espejo roto. «Mira bien», susurró. «La verdad no está en ellos. Está aquí, adentro, en lo que ni Max ni mamá ni nadie quieren que veas». Daniela tomó el espejo, notando que su reflejo estaba distorsionado, fragmentado, imposible de reconocer. De repente una voz áspera resonó detrás de ella. «¿Qué? ¿Creías que todo terminaba cuando desaparecimos? Te equivocas». Se giró y vio al hombre de la chaqueta negra que, con una sonrisa cargada de veneno, se acercaba lento, seguro, casi dueño de la escena. Entonces, en un giro que nadie vio venir, una mano fuerte la agarró por el brazo con violencia y la giró. Era Maximiliano, su falso Max, pero no su Max de verdad. Su mirada era fría, calculadora, ajena. «Tú no eres ella», dijo con voz profunda y seca. «Eres la llave que abre puertas que deberían permanecer cerradas». Daniela sintió un dolor punzante. Era como si ese hombre le arrancara no solo la piel, sino el alma misma. Sus piernas flaquearon y todo el apartamento empezó a girar a su alrededor. «¿Quién eres?», gimió, sin poder apartar la mirada de esos ojos que no reconocía. Max sonrió de esa forma que hiela hasta los huesos. «Soy lo que quedó cuando tu verdadero Salvador murió. Soy la mentira que construyeron para proteger un secreto más oscuro que puedas imaginar». Un grito apagado salió de su garganta y el hombre se acercó, susurrando. «Tu vida, Daniela, nunca fue tuya, ni tu familia. Todo fue un escenario, y ahora vas a descubrir qué papel juegas en esta tragedia. Pero cuidado, no todos sobreviven cuando la verdad explota». En ese instante, el piso bajo ellos se sacudió violentamente. Un crujido terrible se escuchó, y una nueva grieta apareció extendiéndose desde el centro del cuarto. Del suelo emergió una mano. Primero una, luego otra, hasta que una figura oscura, casi sin forma, comenzó a levantarse. Pero lo que pasó después fue peor. Esa sombra abrazó a Maximiliano, y los dos desaparecieron en un torbellino de oscuridad. Daniela se quedó sola, temblando, con el pulso disparado y una carga que aplastaba su pecho con furia brutal. El silencio volvió, pesado, mortal. Y entonces una luz azulada parpadeó en el espejo roto que sostenía. Mostraba algo, o alguien. Un niño, con ojos que parecían el abismo mismo, que la miraba directo, y una sonrisa torcida que le heló la sangre. «¿Quién eres?», susurró, sintiendo que ya no importaban las preguntas anteriores. El espejo se apagó. Daniela se quedó en la oscuridad, preguntándose si acaso alguna vez había sido real. Y en esa soledad, una certeza helada la atravesó. El verdadero juego apenas comenzaba, y las piezas no eran las que ella creía. ¿Qué harías tú si entendieras que la persona que pensabas que te protegía era en realidad la sombra que te quería destruir? Y lo peor,
¿Qué harías si entendieras que dentro de ti también habita esa sombra? Mientras la tormenta afuera se llevaba los últimos ecos, Daniela se preparó para lo imposible, porque esta noche nada quedaba igual. Y lo único cierto era que aún le quedaba un secreto por descubrir, uno que podía cambiarlo todo. Pero ese secreto todavía no estaba listo para salir a la luz. La habitación seguía en completa oscuridad. Daniela apenas podía escuchar su propio latido, un martilleo frenético que le quemaba el pecho, como si alguien apretara un puño invisible contra su corazón. En silencio era un peso insoportable, roto solo por un susurro lejano del viento, colándose entre las grietas del apartamento. El niño del espejo la había mirado, había hablado, y ahora ese eco pequeño y aterrador vibraba en su cabeza sin cesar. Ha llegado la hora. Un frío helado le recorrió la espalda. Se frotó los brazos, temblando. Tenía miedo, sí, pero ese miedo tenía algo distinto. Esa mezcla amarga de saber que lo peor estaba a punto de estallar. Un destello azul volvió a parpadear en el espejo roto. Esta vez mostró algo más. Fragmentos de recuerdos, imágenes borrosas que se encendían, apagaban, sin orden. Una vez había visto eso antes, no de aquella manera, pero sí, el eco de esos años olvidados. La voz de Maximiliano volvió, filtrada como una radio estática. Daniela, cuidado. Un ruido seco llamó su atención. En la pared frente a ella, una sombra se movió. Luego otra, como si el apartamento respirara. 1000 formas surgieron, cuerpos ausentes que empezaban a ocupar el lugar. De repente, la puerta se abrió de golpe quebrando el silencio. Daniela saltó. El nudo en la garganta se hizo insoportable. Era su madre, pero no la misma. Esta mujer tenía ojos cansados y una herida abierta en el rostro. Un corte profundo que ya no sangraba, pero que dejaba un rastro oscuro. Miraba a Daniela sin la ternura que esperaba, más bien con una mezcla de orgullo y derrota. Daniela, dijo con la voz rota, hay algo que nunca te conté, algo que ni Max, ni ese otro, ¿saben? Daniela quería hablar, pero la garganta no le respondió. Tú, la mujer se acercó, no eres solo la llave, eres la prueba viviente de que nuestra historia es un fracaso. Un grito ahogado se escapó del pecho de Daniela. Algo en la mirada de su madre la paralizó. Era culpa, sí, pero también un miedo terrible. Antes que ella pudiera reaccionar, la luz explotó de nuevo. Esta vez, con una violencia cegadora. Un estruendo retumbó. Daniela cayó al suelo, cubriéndose la cara. Cuando levantó la vista, la habitación había cambiado. No era ese apartamento. Era otro lugar. Frío, desolado. Un sótano inundado de sombras, con paredes de cemento y cables colgados por todos lados. La luz venía de tubos fluorescentes parpadeantes, eléctricos que sonaban como un corazón enfermo. Y allí sentado frente a ella, estaba alguien que jamás hubiera esperado ver vivo, el verdadero Maximiliano. No la sombra ni la copia, el hombre que creía muerto, que fue enterrado en secreto años atrás. Su mirada era vacía y profunda, como un pozo sin fondo. «Hola, Daniela», dijo con voz de hielo. «Bienvenida a la verdad que destruye universos». Ella sintió que el pecho se le abría en dos. El aire se volvió pesado, tóxico. La imagen en su mente se rompió. «Max», logró apenas. «¿Cómo?» Él sonrió, pero esa sonrisa era un corte afilado. «No solo morí, fui borrado. Y ahora estoy aquí para terminar lo que empezaron». Entonces, sin aviso, una puerta al fondo del sótano se abrió, y alguien emergió. Una figura pequeña, con ojos que brillaban en la penumbra. Ese niño del espejo, el que todos temían. Se acercó a Daniela con paso firme. «Era mi turno», dijo en un susurro. «El juego cambia, y esta vez no habrá vuelta atrás». Un terremoto sacudió las paredes. El suelo crujió. Daniela sintió que se hundía, que el lugar entero se consumía en una oscuridad más profunda que la noche. Y cuando quiso gritar, la voz de su madre flotó desde la puerta que se cerraba lentamente. «No eres la víctima, Daniela. Eres el apocalipsis que todos venían evitando». La sombra del niño avanzó, estirando la mano hacia ella. ¿Quién era ese niño? ¿Y qué verdad traía consigo? ¿Y qué parte de Daniela estaba dispuesta a dejar morir para sobrevivir? La tormenta afuera rugía salvaje,
como el alma rota de esta historia que no tenía ya línea de salida. El silencio siguió, pesado, aguardando la respuesta. Y Daniela quedó atrapada en esa pregunta que nadie quiso responder. ¿Quién al final manda en esta pesadilla? Y quizá la pregunta más terrible de todas, ¿podrá alguna vez escapar de su propia sombra? La oscuridad envolvía todo, densa y mortal. Daniela jadeaba, sintiendo que el aire se le escapaba con violencia, como si cada aliento fuera el último. Frente a ella, el verdadero Maximiliano y la sombra que llevaba dentro parecían mirarse. Por última vez, mientras la grieta bajo sus pies amenazaba con tragarlos para siempre. El niño de ojos huecos avanzaba, sombrío, con una calma aterradora. «El apocalipsis», susurró la madre, y esas palabras cayeron en la habitación como un vendaval despiadado. Max, con la mirada rota, dio un paso adelante, y con un grito ahogado lanzó su verdad. «No soy solo uno, soy todos los que esta historia asesinó antes de empezar, y no permitiré que sigan destruyéndonos». La sombra replica con una risa rasgada, oscura como el pozo sin fondo del alma. «Tu tiempo terminó. La verdad que buscas es un veneno que ya bebí». Daniela sintió un peso brutal hundirse en su pecho. Su cuerpo temblaba. La cabeza le latía como un tambor desbocado. Pero no iba a caer. No hoy. Con un grito desafiante que rompió la tensión, ella levantó la voz. «Ya basta. Nadie controla esta historia. Nadie decide mi destino». Fue un instante suspendido. El niño de la mirada negra se detuvo, intrigado. La sombra titubeó. Y Max, la verdadera figura, apretando los puños sangrantes, era el único que sostenía esa llama de esperanza. El suelo crujió. La grieta comenzó a cerrarse lentamente. La realidad parecía recomponerse, como despertando de una pesadilla cruel. La madre, con lágrimas cruzando sus mejillas pálidas, abrazó a Daniela, y por primera vez en años hubo un silencio que no quemaba. «El juego ha terminado, pero no sin consecuencias», murmuró ella, convulsa. Max se volvió hacia Daniela, con la voz quebrada, suave pero firme. «Esta noche no nos mató. Nos enseñó quiénes somos realmente y qué cuesta la verdad». Daniela sintió que el nudo en la garganta se aflojaba, aunque las heridas ardían. Habían sobrevivido a la tormenta más oscura, sí, pero sabiendo que cada paso adelante sería una lucha eterna. Miró a Max y a su madre, y supo que, aunque el futuro fuera incierto, ya no estaría sola. Un suspiro profundo, el murmullo lejano de la lluvia que comenzaba a amainar. La verdad había explotado, sí, pero en esa explosión también había nacido una chispa, y esa chispa era ella. Es momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte ni un segundo de las próximas historias exclusivas que cambiarán todo. Destruye el botón de like ahora. Tu apoyo es el combustible imparable para que este canal crezca y traiga más contenido que te atrapará como nunca antes. No te quedes callado. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que te explotó en la cabeza tras este final brutal. Tu voz es la que hace que esta comunidad arda. Y por favor, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan saber cómo termina esta historia. Solo los verdaderos fans saben que apoyar así cambia la historia. Hazlo ya. El futuro del canal y tú lo merecen.